Entonces, en base a todo este contexto que quería explicarles, por qué se vuelve tan interesante para toda la región y el mundo en general, hay ya dos bancos o inversionistas muy grandes, uno es SoftBank y otro es Tiger, que ya están viendo Latinoamérica como la oportunidad de los siguientes grandes unicornios que se van a generar, y no creo que falte mucho tiempo para que alguno de los que estén aquí sean los siguientes unicornios. Entonces, en ese contexto, diseñamos la convocatoria abierta a todo tipo de nivel de desarrollo de empresas. Pueden ser ideas, pueden ser empresas que estén a nivel de prototipo, laboratorio, y esto es importante porque, como bien mencionaba el abogado, para el tema de desarrollo de formulaciones farmacéuticas se requiere mucho más tiempo, es decir, no es lo mismo arrancar una startup de software cuyo desarrollo es mucho más rápido y la adopción en el mercado es relativamente sencilla, que una tecnología, un nuevo producto farmacéutico que requiere toda una formulación. Entonces, la convocatoria estuvo abierta a todas las etapas de desarrollo y estuvo abierta a cualquier país del mundo. Esto fue el resultado del origen de las propuestas que recibimos de Canadá, de Estados Unidos, de España, de Perú, de Colombia y de México. Lo cual nos dice que realmente esta oportunidad pues puede replicarse o escalarse entre un país y otro, dependiendo, por supuesto, de la legislación y el avance de la legislación en cada uno de estos países, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto al tipo de tecnologías o propuestas que se presentaron, aquí, por ejemplo, podemos ver que hay 21% en tecnologías de información, es decir, pueden ser plataformas, pueden ser servicios de comunicación, tanto para temas de telemedicina como para seguimiento de pacientes. Y aquí lo que estamos viendo es algo muy interesante, que es la combinación de los temas de salud con los temas de tecnologías de información. Y esto un poco fue acelerado por la pandemia como un resultado positivo, por decirlo así, en que nos vimos obligados como seres humanos a aprovechar las tecnologías que están disponibles en beneficio de temas de salud. Tuvimos también 16% de proyectos que presentan desarrollo de productos farmacéuticos, todo esto, por supuesto, en cumplimiento de la ley, protocolos de investigación que tienen que llevarse a cabo, temas sobre biotecnología agrícola, genética de modificación de plantas, semillas, temas de optimización de cultivo. Y, por ejemplo, estos casos no están limitados solo a la industria de cannabis, sino que al mismo tiempo se pueden aplicar en cualquier otro cultivo. Por lo tanto, por eso pues es tan interesante, porque realmente estamos vinculando con acelerar el desarrollo económico con innovación y con nuevas propuestas que aplican en general a la industria, ¿no? También tuvimos 8% de proyectos que hablan sobre marketplace en línea de productos relacionados con el agro, temas de procesamiento de biomateriales, porque hablando del tamaño de mercado de esta industria, imagínense cuánto se va a procesar, los desechos agrícolas que se generan. Entonces hay oportunidades en muchísimas industrias para pues poder tener en cuenta también los temas de medio ambiente. Recibimos también 5% de proyectos en plataformas de capacitación y cumplimiento de normas. Esta industria es una industria muy regulada, similar a la farmacéutica. Por lo tanto, cualquier empresario o emprendedor pues tiene que saber las reglas y conocerlas y cómo arrancar y cómo operar para mantener el cumplimiento. Tenemos 11% de marketplace de productos para consumidor final. Digamos, esto es como lo más común que uno ve para el consumidor final, que en línea se está dando todo el comercio legal de productos tanto alimenticios o cosméticos, de los cuales recibimos 5%, que ahí también hay productos para aplicaciones veterinarias incluso, y plataformas de educación
para generar conciencia. Este tema es muy interesante también porque no nada más se educa desde el punto de vista de que tú quieras poner tu negocio, sino a la población en general, qué tipo de productos pueden consumir o no, qué deben de fijarse, cómo saben si está certificado o no. Entonces, creo que hay también un tema de conciencia social, de educar a nuestra sociedad, porque la desinformación es lo que nos hace más daño. Y otra empresa de servicios ambientales y 5% de unos casos muy interesantes que incluso están proponiendo el tema de criptomonedas y modelos de negocio de fintech asociada a esta industria. Entonces, como ven, es un universo muy interesante donde se da la fusión de diferentes áreas de negocio, que hay pues oportunidades infinitas y los inversionistas del mundo literalmente están volteando a ver a México en especial para este evento y a Latinoamérica. Y una última lámina donde ven el tipo de en qué etapa está cada uno de estos desarrollos, 14% a nivel de idea. A veces, aunque sean ideas, tienen que ser, digamos, ya validadas, verificar el cumplimiento de la parte legal, si es viable, si no es viable, y eso requiere, pues, digamos, cierta dedicación importante del empresario o el emprendedor. Hay casos que ya tienen prototipos probados en laboratorio, un 9%, hay productos mínimos viables o MVP que se usan mucho, que son, digamos, lo que ya hicieron unas pruebas preliminares en el mercado, ya vieron que sí gustó o ya vieron que sí funciona, y productos empresas que ya tienen ventas de productos que cumplen legislación del orden del 23%, y empresas que están creciendo en un país, es decir, que ya no son empresas que están arrancando, sino que ya están en proceso de crecimiento, un 27%, y empresas que ya están pasando incluso a empezar a exportar o a comercializar sus productos en otros países, 4%. Entonces, creemos que es una oportunidad muy interesante para muchos empresarios, inversionistas, proveedores de muchísimas áreas en general, y creemos que al final pues México puede ser líder en esta industria, así como lo fue en cuanto cambió la legislación de fintech. Creo que aquí también podemos ser líderes en Latinoamérica y pues impulsar la inversión en este sentido. Y pues cualquier pregunta, ahorita tenemos un poco más de tiempo. Gracias, Marta. Bueno, como ven, esta ya es una industria internacional. Ya hay una gran apertura a todo tipo de proyectos. La industria de la cannabis se une con muchísimas otras industrias, principalmente el cáñamo industrial, que como bien sabemos se utiliza principalmente el tallo de la planta para procesarlo en papel, en plásticos, piezas de automóviles, biocombustibles, entre muchas otras cosas, lo cual permite unirnos con este otro tipo de industrias, como bien menciona Marta. Es una gran oportunidad para México, el mundo está volteando a ver a México. Realmente toda esta información también nos permite eliminar el estigma negativo que tenemos sobre esta planta, porque no somos el primer país ni seremos el último, esperemos, en legalizar todos los usos de la cannabis. En esta conferencia, en este congreso, no nos enfocaremos tanto en qué es el cannabis, qué es el CBD, qué es el THC. Hay otros congresos y otras conferencias que abarcan esos temas para personas que apenas están aprendiendo sobre la industria, que apenas están incursionando en estos temas. Este es un nivel intermedio avanzado, por así decirlo, de personas que ya se encuentran trabajando en la industria, operando con inversiones en otros países también, y que están interesados en invertir en nuestro país, en establecer relaciones comerciales. Tenemos la participación de varias empresas colombianas, estadounidenses, canadienses, por supuesto, que son de los países más cercanos a nuestro país, que ya cuentan con una regulación, y que incluso nuestra regulación medicinal va de la mano con algunas de estas otras regulaciones de otros países. Entonces ya se vienen a establecer estas relaciones comerciales, a desarrollar investigación.
Ese es un punto importante también para nuestro país, convertirnos en esos líderes de investigación científica, de formulaciones farmacéuticas, porque si bien México también es un país que fabrica medicamentos como Brasil, como la Unión Europea, y que contamos con una regulación de muy alto nivel, con grandes estándares de calidad. Y a través de este congreso y lo que es el Cannabis Speech, bueno, recibimos aproximadamente, son 25 propuestas, 25 proyectos de todas estas partes del mundo que mencionó Marta. De estas 25, la verdad es que fue súper complicado elegir a los finalistas que presentarán sus proyectos el día 20 de noviembre, que es este Cannabis Speech dentro de Cannabisalud Business and Investment Summit. Aproximadamente entre 6 a 9 finalistas estarán presentando de manera presencial sus proyectos que van dentro de todas estas áreas que mencionamos, desde fintech, agroindustria, formulaciones, e-commerce, etcétera. Se presentará ante un jurado calificador. En nuestro jurado tenemos personalidades con amplia experiencia en regulaciones internacionales, en financiamiento, por supuesto, de proyectos. Tenemos también fundadores de diversos fondos de inversión como jueces. Tenemos, por supuesto, consultores internacionales, incluso New Frontier Data, que para nosotros es una empresa súper importante, que es la empresa de análisis de data, que también estará como jurado. Además del jurado, tenemos la participación de aproximadamente 10 fondos de inversión nacionales e internacionales que estarán escuchando estas propuestas, y esperamos poder apoyar a estos proyectos a cerrar estas negociaciones con estos inversionistas para iniciar con proyectos de la mano de Cannabisalud, que al final del día también es una plataforma no solamente educativa, sino a través de este tipo de evento que es el Business and Investment Summit, como incubadora de proyectos. Y habrá 3 primeros lugares, independientemente, ojalá que logremos apoyar y que se cierren esas inversiones en ese lugar. Sin embargo, sí habrá 3 primeros lugares que llevarán de premio horas de asesoría legal, asesoría financiera, asesoría en propiedad intelectual, y por supuesto membresía por parte de New Frontier Data para que tengan acceso a los reportes de data, de información sobre la industria de la cannabis a nivel internacional. Entonces, bueno, pues estamos muy emocionados de presentar este tipo de proyecto por primera vez en nuestro país. La gente que no quedó como finalista, obviamente no los vamos a soltar, son proyectos muy importantes, muy innovadores, que queremos seguir llevando de la mano, y estaremos presentando más eventos ya más enfocados solamente al tema de pitch de negocios. Por lo pronto, esto se llevará a cabo de manera presencial del 18 al 20 de noviembre en Playa Mujeres. El hotel es el Hotel Atelier Playa Mujeres. Está a 30 minutos del aeropuerto de Cancún. No es Isla Mujeres, es playa todavía. Es una zona que le llaman así, Playa Mujeres. Y bueno, pues todavía están algunos accesos disponibles. Este es un evento dirigido a inversionistas, dueños de negocios, líderes de la industria, por supuesto, activistas también, que para nosotros es sumamente importante la participación de todos estos grupos que han estado impulsando la regulación de nuestro país, y sobre todo no solamente tocar temas, como les comento, sí de negocios e inversión, pero también cómo es que llegamos a este punto en México para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, bueno, pues sin más, agradecemos a todos su presencia y participación en este gran evento, que como les digo también es una parte importante para romper con el estigma del consumo de la planta, porque no solamente se trata de ese consumo recreativo o adulto y ver a la cannabis, la marihuana, el THC como algo malo, o seguirlo satanizando. ¿Por qué? Porque México se está perdiendo de una gran oportunidad, que es el desarrollo de negocios, el impacto económico, social y ambiental. Científicamente están comprobados los beneficios terapéuticos de la planta, así que, bueno, los invitamos a que entren mucho más a profundidad en estos temas.
Como les menciono, sí es un nivel más técnico, las conferencias son un nivel más intermedio avanzado, pero bueno, habrá ahí información para todos. Muchísimas gracias y bueno, estamos disponibles para cualquier pregunta. Igual a la gente que nos está viendo en vivo por Zoom, por favor pueden hacer sus preguntas por el chat. Gracias. ¿Tienen más preguntas en chat? Ajá. Parece que teníamos más curiosos en Zoom Sí. que aquí. O fuimos muy claros y los dejamos anonadados. Sí. Te voy mencionando las preguntas y ya tú las respondes. Sí, por favor. Aquí había live. Carlos Aquino pregunta, ¿van a mencionar a los proyectos presentes? En este momento no podemos dar los nombres de los finalistas. ¿Y Marta nos puede decir por qué? Sí, dado que tuvimos de verdad proyectos muy interesantes, era difícil dejarlos afuera. Inicialmente teníamos previsto la presentación de 6 casos presenciales y tuvimos que incrementar el número de casos a 9. Y estamos en el proceso de confirmación de asistencia, porque como vieron hay casos que son de otros países. Entonces, hasta que no tengamos ya confirmados exactamente cuáles son los que van a presentar, vamos a saber, ¿no? Entonces, los dejamos con esa incógnita, pero debido a la calidad y sobre todo recibimos proyectos que estaban pidiendo desde $11,000 a otros de 30,000, otros de 60,000, casos de $500,000. Hay casos que ya han recibido inversión de más de $1 millón y de los casos más grandes hay proyectos que están levantando más de $10 millones. Esto para que se den una idea de todo el espectro que estamos cubriendo de proyectos y por eso tuvimos que ampliar a 9 casos que esperamos que se presenten. Nos falta esa confirmación, pero pues los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes y por supuesto que asistan al evento para que puedan participar. Invitamos también a los inversionistas que aún no se hayan enterado del evento, pues la idea de que asistan es que precisamente conozcan a estos casos y después de que se dé todo el proceso de pitch y los jueces, que no somos nosotros, los jueces son invitados y van a seleccionar ahí los ganadores. Tenemos previsto incluso apoyar la coordinación de citas en privado entre inversionistas y emprendedores, así que aunque no hayan sido seleccionados en estos 9 porque eran muchos casos, por supuesto que pueden asistir al evento y parte del proceso es que tenemos que generar este ecosistema, tenemos que conocernos, saber qué estamos haciendo, generar sinergia porque pues como ya les explicamos hay muchas oportunidades en muchísimas industrias y la única forma de que ayudemos a nuestro país es pues trabajando en equipo. Muchas gracias. Gilberto Fuentes pregunta, ¿cómo puedo conseguir accesos al evento? A través de la página web oficial de cannabisalud.com, Cannabisalud doble N, una sola S, todo pegado, cannabisalud.com. Ahí ya van a poder ver la confirmación, están todos nuestros ponentes, está la agenda de estas conferencias, los títulos, tenemos diversos bloques de conferencias, se va obviamente a hablar de la industria medicinal, de la industria de uso adulto, del cáñamo industrial, de tecnologías, de innovación, de información,
y ahí mismo encontrarán una liga para adquirir sus accesos a través de Eventbrite y además las opciones de hoteles para hospedarse. Si ya no hay, si no llega a haber habitaciones en el hotel sede que es Atelier, tenemos otras opciones ahí mismo a la redonda. Gracias. Alejandro Juárez pregunta, ¿cuándo se darán a conocer los ganadores de Canopy Beach? Los ganadores, como menciona Marta, ahorita estamos por confirmarles a ellos que son finalistas, confirmar que estarán de manera presencial en el evento y hasta el día del evento es cuando sabrán qué proyectos son. Por eso también el valor de asistir a este tipo de congreso para vivirlo de manera presencial. Sabemos que estamos también en una era digital, en este caso se presentarán las ponencias después, no serán en vivo, estarán grabadas, después se presentarán, pero el nombre de los finalistas se tiene que dar ahí. Y esto es también porque los inversionistas, el objetivo es que estén ahí de manera presencial, porque muchas veces si uno da el nombre de los finalistas, de los ganadores, bueno, también se da que se busquen por fuera esos proyectos y realmente lo que buscamos es que se den a conocer a través de Cannabis Salud. Gracias. Gilberto, nuevamente, ¿cuál es el nombre de los bancos que menciona que están interesados en la industria? Bueno, yo mencioné a dos grandes fondos que invierten, digamos, ya en casos muy, muy grandes, ¿no? Ya cuando las empresas van a llegar a categoría de unicornio. Uno se llama SoftBank y el otro es Tiger, pero no son bancos en sí mismos, sino son fondos de inversión, pero hay diferentes niveles de inversión, es decir, uno que tiene un proyecto en etapa muy temprana, que apenas está teniendo ventas. Esos casos no son en los que ellos invierten. Es digamos, un proceso por etapas y en este sentido creo que México desde el 2016 para acá empezó a tener fondos de capital o venture capital que se llaman, que empezaron realmente a invertir en diferentes startups, en este caso en todo lo que tenía que ver con retail, comercio electrónico y después la ola de fintech. Y ahora lo que viene es biotecnología, agro, alimentos y salud, y todo esto potenciado, digamos, un poco por lo que vivimos como seres humanos después de la pandemia, que pues sin salud, sin alimentos y sin cuidar del medio ambiente, pues de nada nos sirve tener aplicaciones electrónicas que solo son para comercio, sin menospreciar esas empresas. A lo que me refiero es que se está dando la conjunción. Entonces, lo que les recomendamos y complementando un poco lo que comentaba Lorena, es que esos casos, además de los que van a presentar, que van a ser 9, si nos confirman todos que van a poder ir, el resto, hay algunos que están, por ejemplo, en etapa temprana, que todavía necesitan un acompañamiento, que necesitan pulir cómo hacer mi presentación, cuáles son los criterios que va a preguntar el inversionista, cuál es la evaluación de mi empresa. Y para eso, gracias a esta convocatoria, hemos detectado pues que hay toda una necesidad de capacitación a los diferentes niveles y dependiendo de las etapas, y no nada más porque sean empresarios nuevos o jóvenes. Hay muchos empresarios que tienen una trayectoria amplia de tener empresas operando, pero nunca han ido a presentar un pitch ante un fondo de inversión. Y el concepto es diferente. No son grants como se acostumbra o lo que se llamaba antes fondo perdido para apoyar un desarrollo. No, no, no. Son inversionistas que se van a convertir en tus socios, que van a tener parte de tus acciones de tu empresa. Entonces, el tema no es nada más el capital en sí mismo. Debe haber una plática, debe de conocerse y sobre todo deben de estar de acuerdo en la visión de negocios, en cómo van a hacer crecer ese negocio, porque es similar a un matrimonio en el sentido de que te casas con ese inversionista pone su dinero, se vuelve tu socio, juntos van a tener que crecer la empresa y el modelo de estos fondos, la mayoría es
Dependiendo del periodo de tiempo para las industrias de agro, biotecnología, alimentos, el periodo de tiempo es un poco más largo si lo comparas con una empresa de tecnologías de información. Entonces, ponen su dinero, la empresa crece y después que esa empresa va creciendo, ya tiene muchos clientes, ya está en muchos países, ellos sacan su dinero, ya sea que tú les pagues sus acciones o alguien más compre las acciones de ellos. Y entonces, si ellos invirtieron a una evaluación de 100, para cuando venden, ya la evaluación es 4 o 5 veces más y ahí está la ganancia de ellos, ¿no? Entonces, hay que entender cómo piensan estos fondos para poder presentarles propuestas que sean atractivas. Y no estamos compitiendo solamente con mexicanos, estamos compitiendo con propuestas de negocio de todo el mundo para aplicación en esta industria. Entonces, hemos identificado que los casos que a lo mejor necesitan pulirse un poco, vamos a estarles ofreciendo este acompañamiento, tanto del tema legal, del tema de modelo de negocios, del tema de cómo presentar la información, qué es lo que piden los fondos, haciendo talleres, cursos, porque pues esto es un ecosistema que hay que irlo desarrollando y no nada más en México, creo que en Latinoamérica podemos tener una visión más o menos común de las oportunidades en este sentido. Sí. Hola, buenos días, Osvaldo Olivas. Es una pregunta en general sobre la industria del cannabis. En este momento, ¿cuál sería el estimado con la regulación actual? ¿Cuál es su estimación de la inversión que podría obtenerse en las empresas que ya participan o que entren con la regulación actual? Y si se concreta lo que se está trabajando en el Congreso, si se convierte en alguna realidad la regulación, ¿a qué cantidades de inversión o estimaciones podríamos esperar? Bueno, yo creo que primero, ¿qué sí se puede hacer de acuerdo a la ley que tenemos? Y Marta nos puede dar esas cifras. Sí, porque yo estimados en cifras no lo sabría. Realmente creo que como parámetro es importante entender que precisamente como la regulación actual permite solo cierto tipo de proyectos que son industria farma, pues evidentemente no cualquier persona puede ingresar a ese mercado de momento, ¿no? Entonces, las inversiones son importantes y generalmente los que van a entrar a este tipo de industria farma pues son los que siempre lo han hecho, ¿no? Ese tipo de empresas y como se los comentaba, pues desde los estudios clínicos son muy costosos los protocolos de investigación por toda la gente que tienes que contratar, los pacientes que también se les tiene que dar evidentemente económicamente ciertas prestaciones por someterse a los estudios. Y por otra parte, pues el desarrollo farmacéutico, la tecnología que se tiene que utilizar, a los especialistas que se tienen que contratar, etcétera. Entonces, pues bueno, hablaríamos de industria farmacéutica en estos momentos hasta que no se expida la normatividad secundaria de suplementos y cosméticos, que ya serían inversiones mucho menores y más accesibles para todos. Y por otra parte, pues hasta que no se publique la ley federal y se pueda también el rubro recreativo, que también va a ser dentro de lo que cabe más accesible que la industria farmacéutica. Y añadiendo a lo que dice el licenciado, también en la parte de la regulación de uso medicinal, también establece que se permitirá el cultivo con fines de investigación y para el desarrollo de este tipo de productos, que ahorita solamente está muy claro que son productos farmacéuticos, medicina farmacéutica y medicina herbolaria, ambos requieren de investigación clínica. Sí, y bueno, con relación al tema de cultivo, realmente está totalmente ligado a que tú puedas llevar a cabo el cultivo siempre y cuando cuentes con una licencia sanitaria, tengas un registro sanitario de un medicamento que puedas producir y comercializar en el país. Entonces, básicamente van a ser las farmacéuticas las que van a poder llevar a cabo el cultivo, o bien que tengas un contrato con la farmacéutica y de todas formas tienes que llevar a cabo ciertos procedimientos en materia de agricultura, registros y calificación de semillas, títulos de obtentor de variedades vegetales, en general todos los certificados fitosanitarios, tiene que ser en un sitio confinado permitido con ciertas características muy específicas, o sea, tampoco es un cultivo al aire libre sin mayores requisitos, realmente
Son altos los estándares que se están pidiendo, por lo que llevar a cabo ese tipo de cultivo, pues realmente también va enfocado para que lo hagan las farmacéuticas. Y esto es por el tipo de regulación que tenemos. No significa que vaya a ser así siempre, esperemos que no. Estamos esperando estas normativas para ampliar esta regulación de uso medicinal, que se permitan los productos de libre venta, que son productos con menos del 1% de THC, altos en otros cannabinoides no psicoactivos como el CBD, y dentro de las categorías de cosméticos, suplementos alimenticios, alimentos y bebidas, y ojalá también remedios herbolarios, que es una categoría que tiene México en productos. Y bueno, pero no todos los proyectos caen dentro del cultivo, transformación y desarrollo de productos farmacéuticos, como mencionamos, sino también en la parte fintech, como ven, viene de criptomonedas, viene la parte de softwares de trazabilidad, viene la parte de e-commerce y muchos otros tipos de negocios dentro de esta industria que no tocan directamente la planta. Sí, y por ejemplo, de los casos de mayor ticket de inversión que recibimos, están más de 10 millones de dólares. Entonces, suponiendo que gracias al evento se conozca un inversionista con ese caso, lo que sigue es hacer un proceso de due diligence. Eso no es un proceso rápido, porque digamos que se van a conocer, van a verificar infraestructura, cumplimiento de normas, conocer quién es el equipo emprendedor, si son empresarios que ya tienen trayectoria, etcétera. Sobre todo para proyectos ya grandes que están hablando de infraestructura, equipos, maquinaria. Entonces el inversionista hace todo este proceso como para validar. Se tienen que poner de acuerdo en cuánto vale esa empresa, que es a veces como la parte más no difícil de la negociación, pero donde puede haber puntos de vista diferentes, para decir, bueno, a cambio de esos más de 10 millones de dólares, tú me vas a dar este porcentaje, ¿no? Entonces, no podemos garantizar que se van a lograr inversiones, y además no sería en ese momento, pero haber logrado el contacto y ya arrancar un proceso de, oye, me interesa, mándame tu información, pues ya es un avance. Y eso nada más sería el comienzo, porque si se da, por ejemplo, esa inversión que es de las más grandes, serían 10 millones de dólares, no, son más, 14, 16, hay diferentes, pero vamos a decir 10, eso sería el arranque para que a medida que avance la regulación, o que se permita exportar, o que en otro país permitan importar, pueden ser extractos, pueden ser alimentos, complementos alimenticios, pueden ser medicamentos en el caso de que ya tengan la regulación. Entonces ahí se va a requerir una siguiente ronda de inversión para estas siguientes etapas. Entonces, digamos que estamos sembrando como la semilla y la vinculación entre todos estos. Entonces, es un proceso que podríamos reportar. Yo creo que más o menos en marzo sería interesante de estos casos que se platicaron y conocieron, pues podríamos irles informando los que hayan logrado inversión, ¿no? Pero hasta ahorita los montos más grandes que tenemos son esos, los más chiquitos son del orden de 11,000 dólares, y por ejemplo ahí puede ser un caso de pues una plataforma de comercio electrónico donde ya este emprendedor puede ser que no produzca, ¿no? Pero que sí esté obteniendo productos de manera legal y que los esté comercializando en línea con cumplimiento de todas las normas. Entonces, pues esa es una empresa pequeña que esos 11,000 dólares a lo mejor representan, no sé, entre 5 o 10% del valor de la empresa, y dentro de unos años pues a lo mejor crece muchísimo si hacen bien las cosas y va a poder requerir más capital, ¿sí? Gracias. ¿Quieres agregar algo? Sí, nada más agregar, porque luego también la pregunta va en torno en cuánta inversión va a haber en todo el país, en todos estos proyectos, anualmente. La verdad es que es muy difícil saber esa cifra.
Al final del día todo depende también de cómo avanza nuestra regulación. Ahorita, pues como bien escucharon por parte del licenciado, está muy limitado a la industria farmacéutica. Ojalá nuestras autoridades escuchen a todas estas personas que desean emprender, porque creo que no es justo que se abra solamente para grandes empresas, grandes industrias, sino que los proyectos, las ideas innovadoras, la creatividad, la estamos viendo aquí, en pequeñas y medianas empresas, en pequeños y medianos proyectos, principalmente de mexicanos que tienen todas estas ganas de emprender, que tienen toda la pasión y todo el conocimiento de la industria de la cannabis. Si bien no porque lleguen los inversionistas con el dinero significa que sepan realmente qué es la planta y de qué va la industria, sino hay que apostarle e invertirle a la gente que sí sabe, a la gente que está apasionada por este tema, y somos muchos esos pequeños, esos grupos de pequeñas y medianas empresas, y este es un llamado a nuestras autoridades a que amplíen esta regulación, que se permitan estos productos de libre venta, que es donde entran muchas de estas pequeñas empresas, pequeños proyectos, pero son grandes ideas, súper innovadoras, que van a tener un crecimiento exponencial en el momento en el que se invierta no solamente el dinero, ¿no?, sino también este acompañamiento y este tiempo que se requiere para que ellos también crezcan. Y en la parte de uso adulto, pues bueno, sabemos que la industria de uso adulto, a través de ella es donde más impuestos puede generar el gobierno, porque al final del día estás hablando de cannabis medicinal, donde no hay un impuesto tan alto como, por ejemplo, el impuesto que se le pone al alcohol, al tabaco, que luego es lo que se pretende o se piensa implementar para el uso lúdico de la cannabis. Todavía hay muchos temas inciertos porque es una propuesta de ley que se votó en Senado, se votó en Cámara de Diputados, fue aprobada, pero se pidieron modificaciones. Se supone que ahorita en esta sesión parlamentaria que termina a finales de noviembre se tiene que discutir nuevamente esta propuesta de ley, clarificar y mejorar la propuesta debido a que se sugirieron unos cambios. Y bueno, estuvimos hace poco, también hemos estado muy atentos en el Senado, esperamos que ahora sí podamos avanzar con esta ley, porque no en cuanto se tenga una ley se abre la puerta, sino todavía falta implementar un reglamento. Tenemos una ley de uso medicinal desde el 2017, un reglamento que se implementó 3 años después. No queremos que suceda lo mismo con la propuesta de ley de uso adulto. Sí, yo haría un comentario que me parece importante, que la regulación que se está discutiendo en el Congreso no busca, o el hecho de promover esta industria no busca anteponer la economía ante la salud. Realmente sí se genera una economía, pero con base en un control sanitario. No es como que los productos de libre venta no se encuentran sometidos a controles sanitarios por parte de la autoridad, porque también tienen que seguir ciertas reglas para garantizar que esos productos no van a ocasionar riesgos a la salud de la población. Entonces, cuando regulas, lo que haces precisamente es controlar, lejos de lo que sucede cuando está prohibida una sustancia que no se tiene control sobre la misma. Sigue existiendo una comercialización ilícita, pero sin estar sujeta a ningún control sanitario. Entonces, eso es lo que es muy importante remarcar, que se privilegia la salud de las personas cuando se regula. Totalmente, y es una responsabilidad en estos momentos de nuestras autoridades sanitarias el regular productos que ya se encuentran en el mercado. En nuestro país abundan los productos con CBD como suplementos alimenticios o como cosméticos. Nos llegan productos de todos lados, principalmente de Estados Unidos, y nuestras autoridades siguen sin regular este producto que ya está en el mercado y que además hay una demanda de estos productos. Entonces, sí, definitivamente tienen una gran responsabilidad en sus manos y esperamos que también a través de estos congresos donde se imparte la información
por parte de personas con una gran experiencia en diferentes ramas de la industria, podamos hacer equipo. Al final de cuentas, estamos iniciando todos en conjunto, a la par, es una industria nueva, sabemos que es difícil luego cambiar el chip de la noche a la mañana de algo que ha estado prohibido por más de 100 años, de pronto ya es una medicina, de pronto te ayuda con muchísimas cosas de salud, de pronto es una planta que resulta que ya no nada más se fumaba, sino que también absorbe dióxido de carbono y limpia la tierra, regenera el suelo, tiene tantas propiedades, es una planta tan versátil, tan bondadosa, que poco a poco nos estamos enterando de todo lo que puede hacer por nosotros como humanidad. Creo que también estamos en un punto que hay que hacer un poquito más de conciencia y voltear a ver proyectos que de verdad están generando este impacto social y ambiental. Y quiero comentar que las Naciones Unidas ya apuntó a la industria de la cannabis, principalmente al cáñamo industrial, como una de las industrias que puede ser un ejemplo de cómo cumplir con las metas de desarrollo sostenible 2030, que estamos a nada de que se llegue ese año, y la verdad es que las cosas no han mejorado ni a nivel social ni ambiental en muchos países como es México. Imagínense qué gran oportunidad, que esta oportunidad que tiene México en sus manos al momento de redactar en estos momentos las leyes y regulaciones para hacer ese país también ejemplar y cumplir estas metas de desarrollo sostenible a través de la industria del cáñamo. Esto ya lo está diciendo las Naciones Unidas. Hay un evento importante en febrero en Nueva York por parte de las Naciones Unidas y Regenabis, que es también uno de nuestros patrocinadores. Es una empresa de consultoría de la industria de la cannabis para ayudarte a alinear tu negocio, tu proyecto con estas metas de desarrollo sostenible y asegurar que a través de tu proyecto estés generando un impacto social y ambiental y por supuesto económico, pero no económico solo para tu bolsillo, sino de un impacto económico de las regiones donde se lleven a cabo estos proyectos. Gracias. Por aquí otra pregunta. Realizando este tipo de congresos con inversionistas y empresarios, ¿creen que se puede meter presión para la legalización del uso lúdico de la marihuana en el país? Pregunta Daniela Patiño de CNN. Abogado. Pues esperamos que también funcione como un método de ejercitar presión. Yo creo que lo que hace falta sobre todo es información y educación tanto para las autoridades que no entienden el tema, con sus excepciones, y de la sociedad que también necesita conocer más al respecto, porque al existir este estigma y en un país democrático las decisiones son electorales y se piensa mucho en si la gente va a estar de acuerdo o no con la decisión. Entonces lo que se necesita realmente es que la gente se informe, que acepte el tema porque está de acuerdo con la regulación. Y sobre todo creo yo que vaya existiendo esta evidencia a través de productos de calidad que sean buenos para la sociedad, que se vayan dando cuenta de esta forma de realmente los beneficios que puede conllevar la industria. Gracias. ¿Cómo cambiaría la economía del país de los empresarios dieran carta abierta a su uso más que el gobierno? Pregunta Fernando del Ángel, MNI Negocios. Por ejemplo, ahorita hay muchos datos de diferentes fuentes, pero algunos mencionan que con lo que está aprobado actualmente, el tamaño del mercado, pensando en consumidores de productos legales, que es lo que hay ahorita, el mercado es del orden de 3.5 millones de dólares, que una vez que avance la regulación y demás, o si sigue solamente así, en unos 3-5 años podría llegar a 50 millones de dólares, es decir, puede crecer 10 veces. Claro, esos números son chiquitos. Si te pones a ver, bueno, pues solamente vamos a pensar en lo que está aprobado ahorita y lo que ya encuentras en farmacias y en productos que tiene registro COFEPRIS, algunos cosméticos y algunos suplementos alimenticios. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, que hay países vecinos o nuestros países latinos donde ya está aprobado, entonces puede ser que los empresarios produzcan aquí, si se puede, y si permite la regulación, exportar. Entonces, es muy variable qué tanto puede crecer porque está supeditado a lo que se vaya permitiendo
en cada una de las etapas de la legislación, pero una comparación interesante, en Uruguay está aprobado desde el 2017 y se vende el producto mediante un proceso de registro controlado, una base de datos, farmacias certificadas, y ahí el mercado, digamos, no creció tanto como se esperaba debido a que las transacciones deben de ser en efectivo, porque hay limitaciones desde el punto de vista de el uso de tarjetas, ya sea de débito o de crédito, por el tema bancario, ¿no? Entonces, creo que como país podemos ver ejemplos que ya pasaron en Uruguay, por ejemplo, qué pasó en Colombia, que llegaron un montón de inversionistas canadienses. Entonces, nosotros aprender de eso para generar realmente un ecosistema que beneficie a nuestras empresas, a la sociedad, cuidando la salud y aprovechando la oportunidad que representa como crecimiento económico, sea para consumo interno o para exportación, ¿no? Porque además nuestro vecino del norte es un mercado enorme de productos legales en algunos ya estados, entonces ahí también hay otras oportunidades que pues a lo mejor se produce aquí y se exporta, si aquí no está la legislación para eso, ¿no? Entonces, ese es un pequeño crucigrama que irá avanzando dependiendo de cómo cambien las leyes en cada uno de los países y lo que se permita hacer incluso entre uno y otro, ¿no? Gracias. El financiero pregunta, comentan desde el Senado que buscan dar el sí a la ley de cannabis. ¿Esto lo ven viable que se consiga aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones? ¿Qué observan que falta por mejorar en la ley? Bueno, antes de pasar el micrófono al licenciado, creo que al menos yo en lo personal, del trabajo que se ha hecho también para educar, compartir información y estar muy presentes en el Congreso, creo que siempre hay otras prioridades y anteponen otras propuestas de ley antes que el cannabis. En estos momentos, la reforma energética, que se ha llevado toda la atención y toda la energía de nuestras autoridades, lo cual, pues, repito, es una lástima porque se están perdiendo grandes oportunidades. Imagínense que en vez de solamente poder hacer estas inversiones en estas grandes empresas, inversiones, a veces estamos hablando de más de 10 millones de dólares, más de 100 millones de dólares en la industria farmacéutica para el desarrollo de productos de cannabis. Ahora que esas inversiones se puedan repartir en 100 empresas distintas, más pequeñas o medianas, entonces eso sí realmente impactaría, el impacto económico sería todavía más fuerte, más visible en nuestro país al poderlo repartir entre más proyectos, pero para eso pues sí tiene que haber una ampliación de esta ley. No sé qué tan viable sea, la verdad, la aprobación de esta propuesta de ley en este periodo. ¿Hay algo que diga que va en contra de la ley, que sigan pateando esta propuesta? No sé. Pues yo creo que los tiempos, este periodo ya no le queda mucho y realmente no es, nosotros que hemos intervenido en el proceso de regulación, realmente es un tema muy complejo que incide en diversas industrias, farmacéutica, de alimentos, de agricultura, de tecnologías. Entonces son tantos los temas que se tienen que tomar en consideración que realmente es muy complejo. Y por lo mismo creo que no ha habido tampoco un buen entendimiento entre la Cámara de Diputados y la de Senadores. No creo que se han puesto de acuerdo bien. Entonces, suponiendo que la Cámara de Senadores aprobara en este periodo, de ahí tendría que ir a la de Diputados y pues la verdad es que no lo vemos factible para este periodo. Y luego otra vez, ¿qué observan que falta por mejorar en la ley? En la propuesta de ley para el uso personal, si se trata de esa, bueno, pues en nuestra opinión, y creo que muchos compartimos esta opinión porque somos un grupo multidisciplinario que hemos estado participando activamente en el apoyo con la educación y la información dentro del Congreso. Sí nos gustaría ver otro tipo de regulación, a lo mejor un poquito más amplia, una regulación que beneficie muchísimo más al campo mexicano,
una regulación que beneficie mucho más a las empresas nacionales, que se enfoque en un crecimiento doméstico, que se atienda a la demanda local principalmente. Pero bueno, también si lo vemos en general y la opinión de otras personas a nivel internacional, pues también creemos que es una propuesta de ley bastante amplia, pero sí, yo le realizaría algunos ajustes. ¿Qué opinas? Bueno, pues sí, sí es muy amplia en cuanto a que no muchos países han regulado el uso recreativo de la planta y eso es algo muy bondadoso que se pueda tomar en consideración. Sin embargo, creo que luego nuestros legisladores tienden a querer hacer leyes muy complejas y difíciles de ejecutar. Entonces, nuestra recomendación sería que se haga una ley eficiente, que se utilice ya la infraestructura legal existente, las normatividades que ya regulan a los medicamentos, a los alimentos, que regulan las semillas, exacto, los certificados fitosanitarios, que no se busque crear nuevos institutos o órganos gubernamentales que van a ser difíciles de crear, que van a requerir más presupuesto, que van a conllevar a prolongar más el poder ejecutar la ley en el momento en el que sea aprobada, ¿no? Entonces, yo realmente mi comentario sería hacer eficiente la ley, simple, que se utilice ya la infraestructura legal e institucional que existe en el país y no se busquen generar o inventar el hilo negro, porque al final de cuentas sí es una nueva industria, pero que incide en industrias que ya están reguladas. Y sobre todo hacer esa separación de la planta para uso lúdico o ese mercado de uso adulto del cáñamo industrial. O sea, creo que sí es algo en lo que todos coincidimos, que el cáñamo industrial, ya que no representa un riesgo a la salud, lo que quieres es utilizarlo con fines industriales, no para consumo humano ni animal. Alimenticio a través de sus semillas, por supuesto, pero cuando se trata del tallo, de las raíces, para generar productos industriales, eso debería ya haber estado liberado desde hace mucho tiempo. Estamos perdiendo también una gran oportunidad en el tema del cáñamo industrial, porque si bien México es un país privilegiado desde la posición geográfica en la que nos encontramos, por su experiencia en el cultivo, la mano de obra y sobre todo porque somos un país que maquila muchas cosas. México es un país como, a lo mejor no al nivel de China o India, pero sí somos un país que maquila, tenemos maquilas textileras, tenemos también aquí la maquila de ensambles de automóviles, de piezas de automóviles, electrónica. Muchísimas industrias se encuentran en nuestro país maquilando todo tipo de productos industriales que se unen, van de la mano con el cáñamo industrial. Imagínense que en estos momentos tenemos que importar la cañamisa o el tallo triturado, importar ese cañamisa para aquí hacer piezas o moldes de las puertas de los automóviles, que ya está sucediendo. ¿Por qué tenemos que importar estos tallos cuando México es el principal productor de esta planta? Cuando el cáñamo no representa ni un riesgo a la salud, es mucho más seguro de cultivar porque no es marihuana, es una planta de cannabis no psicoactiva con fines industriales y esto también impactaría enormemente al campo mexicano, ya que cualquiera lo pudiera cultivar. Y no necesitamos 100 hectáreas ni repartir 10 permisos para el cáñamo industrial, para nada. Esto tiene que ser liberado y cultivar las miles y miles de hectáreas de cáñamo que se necesitan para poder procesarlo y tener todo tipo de materiales y poder incluso construir todo lo que ven a su alrededor. Material de construcción, estas paredes pueden ser de cáñamo, estas mesas pueden ser de cáñamo y eso también genera este impacto ambiental de que les estamos hablando. Evitar ya la tala de árboles, ¿por qué? Porque se puede sustituir con el cáñamo. Y así puedo mencionar muchísimos otros beneficios ambientales y no lo estamos viendo. Está haciendo estos procesos demasiado burocráticos cuando nos encontramos en una etapa de alerta mundial en temas ambientales y de salud. Gracias. Tenemos por acá otra pregunta. ¿El consumo de cannabis medicinal cambiaría la ideología en la sociedad y abriría más puertas a que la gente consuma este?
Por lo general se ha visto que así ha sucedido en los países que van regulando. La regulación siempre sucede a través del uso medicinal y es a través de los padres de familia, de pacientes que requieren de estos productos derivados de la cannabis para tratar diversos padecimientos. Podemos mencionar una lista enorme. ¿Por qué? Porque los cannabinoides, los compuestos de la planta, su principal función es desinflamar células y el 80% de las enfermedades que ataca al ser humano proviene de una inflamación de células. Por eso podemos ver que ayuda desde el dolor crónico, epilepsia, esclerosis múltiple, autismo, entre muchas otras cosas más. Entonces, sí inicia a través del uso medicinal esta apertura. Imagínate, hemos visto historias como la de Charlotte en Estados Unidos, como de la niña Grace en México, que al momento de ver que estos productos pueden controlar en X porcentaje, aunque sea en un 5%, lo que sea, pero lo controla de cierta manera las convulsiones, el dolor insoportable que deja también los tratamientos de cáncer, por ejemplo, y que vemos que estas personas están beneficiando de ello, pues obviamente los papás, los familiares van a hacer hasta lo imposible para poder tener un acceso seguro, rápido de estos productos, de esta planta para poder tratar sus enfermedades. Entonces, gracias a eso es que ha habido esta apertura en las leyes. Eso sucedió en México. El primer amparo de Grace para la importación de un producto con fines medicinales, de ahí inicia realmente un activismo muy fuerte en torno al uso medicinal de la planta. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo cambiaría la economía del país que los empresarios dieran carta abierta a su uso más que el gobierno? ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Cómo cambiaría la economía del país que los empresarios dieran carta abierta a su uso más que el gobierno? Bueno, voy a arrancar con un comentario, pero me gustaría también escuchar a Marta y a Íñigo. Creo que ya arrancó. Realmente, pues sí tenemos una regulación de uso medicinal, pero también no podemos cegarnos a lo que existe en nuestro país. Hay productos obviamente en el mercado que no están regulados, tanto para uso medicinal como para uso adulto. Que también, como les comentaba, se me hace un poco injusto que si, habiendo estos productos y una demanda, se trate más, se vende más producto del extranjero que lo que se está produciendo en México, pero es una industria que ya existe, que siempre ha existido, que va mejorando, que incluso se está autorregulando, porque muchos como nosotros, ¿no? que estamos muy de cerca con estas empresas y estas personas que también luego requieren de nuestra consultoría y asesoría, que vemos que están trabajando en un área gris. Sin embargo, pues lo están haciendo de forma también responsable. Esto es la autorregulación que les menciono, donde ya se están preocupando de decir, ok, mi producto en estos momentos no me lo va a regular COFEPRIS porque no entra en un marco legal. Sin embargo, hay una demanda, ¿no? Este es mi sustento, este es mi modelo de negocio y lo quiero hacer bien desde un inicio. Entonces son productos que están tratando también de cuidar su calidad. Desafortunadamente no contamos tampoco con esos laboratorios analíticos para ver qué tiene ese producto específicamente. Sí hay, pero son muy pocos y no tienen todos los estándares para medir, pero los que hay pues tampoco tienen la capacidad de atender las solicitudes de todos aquellos que quieren estos análisis. Pero como les comento, sí hay esa voluntad de muchos, no digo que todos, pero de muchas personas y empresas que están tratando de autorregular sus proyectos y sus productos. Así que sí, ya está aquí, esa industria está aquí. Y sin embargo, al ser una industria regulada, bueno, en ciertos aspectos, en otros inclusive todavía prohibida, sí es necesario que la autoridad hay ciertos aspectos en los que el empresario da el primer paso. Sin embargo, sigue siendo un delito en México llevar a cabo ciertas actividades con relación a la planta de cannabis. En ese sentido, el Código Penal Federal establece que puedes llevar a cabo determinadas actividades cuando cuentas con autorización de la Secretaría de Salud. Entonces, hay una línea muy delgada entre qué es un delito y que es una actividad que no está penada por el Código Penal Federal.
Propiamente el artículo 245 en la fracción 4 y 5 habla de cannabis con 1% o menos de THC, que pues, de acuerdo con la exposición de motivos quisieran hacer alusión al cáñamo. Y el Código Penal Federal en el artículo 193 establece que se consideran como estupefacientes o narcóticos las sustancias que están en las fracciones 1, 2 y 3 del 245, que son las que están penadas como tal. Entonces, en estricto sentido, el cáñamo no sería una sustancia controlada que si una persona lleva a cabo una actividad con relación a esa sustancia estaría incurriendo en un delito. Pero si nos ponemos a ver si es cáñamo o no es cáñamo, evidentemente la autoridad no tiene todavía claro este criterio y puedas incurrir en un delito a pesar de que estemos hablando de cáñamo, de CBD, etcétera. Entonces, pues precisamente por estas lagunas jurídicas o esta deficiencia de regulación, existe mucha incertidumbre al respecto, hasta de las propias autoridades de que sí, que no se puede. Lo que sí se les puede decir con seguridad es que los productos medicinales que cuentan con un registro sanitario efectivamente se pueden producir y comercializar. Ahí está la autorización que te está dando la Secretaría de Salud, que es precisamente un registro sanitario. También para importación, pues necesitas un permiso previo de importación. Hay varias complejidades, simplemente hay que tomar en consideración que sí tenemos que ir de la mano de la autoridad, porque si no también pudiéramos estar sujetos a ciertos riesgos por esta incertidumbre que existe. Sí, a mí me gustaría hacer énfasis en que estamos en una época donde la innovación es la que lidera las empresas que están creciendo, ¿no? Y los números que les mencionaba al principio, por un lado vemos noticias de que se están yendo los capitales de nuestro país, las inversiones, y por el otro lado, estos números de cifras récord de inversión en el tema de Venture Capital, en empresas incluso mexicanas y de Latinoamérica con esta visión. Entonces son como dos temas contrastantes y la diferencia es la innovación. Entonces creo que los empresarios siempre van a buscar cómo cumpliendo las leyes poder hacer negocio, y hay una conciencia también sobre el impacto social positivo que se puede lograr. Entonces, lo que creo que pasa, similar a lo que pasó en la ley FinTech, que también es una analogía que me gusta mencionar porque es una transición de algo que no existía esa ley, porque la tecnología siempre va más rápido que las leyes, sin afectar, ¿verdad? Entonces, la tecnología está ahí, se empezó a generar todo este mundo de FinTech y ya existían empresas operando. Y después ya fuimos uno de los países en México líderes en aprobar la ley FinTech. Y, por ejemplo, en ese caso se contempla algo que se llama sandbox, que es como la analogía de una caja de arena donde los niños juegan a hacer castillos, tratando de decir, bueno, es que esto es un proceso de transición. Entonces, hay cosas que a lo mejor ahorita ni siquiera podemos imaginar, como en el tema de criptomonedas, que se va a poder hacer en el comercio de cualquier cosa, más aún en y eso pues es imposible que la ley lo haya contemplado, pero eso no significa que no lo podamos ir haciendo. Creo que es un tema de trabajo en equipo con una visión de impulsar a nuestro país, a posicionarlos como líderes y sobre todo verlo con el enfoque positivo de innovación tecnológica y beneficio para todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Porque aquí hay temas desde la parte agrícola, desde la parte de procesamiento, industria de transformación, industria de alimentos, industria farmacéutica, y a lo mejor lo que pasa mientras se aprueba una ley y otra en cada país es que vamos a estar importando unas cosas de uno donde ya es legal producirlo y nosotros exportando a otro. Entonces los negocios se van a ir hacia donde las leyes lo vayan permitiendo, ¿no? Y hacia donde la innovación vaya más rápido, sin, por supuesto, violar las leyes, ¿no? Entonces creo que depende de todos, por eso es un trabajo en equipo y pues muy interesante y retador.
Y nada más rápido para agregar también, se ve que hay mucho apoyo a nivel estatal, ¿no? También hay gobiernos estatales que de verdad están tomando esa iniciativa de también desarrollar proyectos de investigación. En este caso, el gobierno de Quintana Roo, que se sube a este proyecto de Cannabis Salud a brindar todo su apoyo y están abiertos a todas estas alianzas, asesorías. El tema es educación primero que nada, ¿no? Y ellos lo entienden, así como muchos otros estados con los que hemos también platicado, el estado de Jalisco, de Chihuahua, la zona norte está muy abierta a este tema. Y bueno, también creemos que a través de los gobiernos estatales pudiéramos en conjunto poder apoyar al gobierno federal para que esto avance mucho más rápido. En Quintana Roo ya se tiene planeado un proyecto de investigación, incluso peninsular, no solamente Quintana Roo, sino toda la península, donde quieren desarrollar estos proyectos de investigación alrededor del cáñamo y donde hay también propuestas para implementar cáñamo industrial por donde pase el Tren Maya, como también apoyo a el impacto ambiental y social que se pueda generar. Entonces, bueno, sí están viendo estos gobiernos estatales muchos de estos proyectos que esperemos se concreten y puedan avanzar próximamente. ¿Existe algún proceso de investigación en cuanto a la procedencia de las inversiones antes de ser aceptadas? Sí, de hecho, en ese caso, no nada más para esta industria, para cualquier industria, por ejemplo, en el tema de todo lo que ha ido evolucionando desde el 2016, que hubo una política que incentivó la creación de fondos de capital, venture capital o capital emprendedor, que se llama en México. Por ejemplo, en aquel entonces, el gobierno ponía 50 millones de pesos y tú como inversionista ponías otros 50, tenías una bolsa de 100 millones y de esos 100 millones se iba a invertir más o menos en 10 proyectos para que después de unos 4 o 5 años se desinvierta, el gobierno recupera el dinero que puso con un incremento al menos del 8% y el resto de los inversionistas que también arriesgaron su dinero, se quedaban con esas empresas o las vendían y las continuaban creciendo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, claro que sí hay una verificación de, bueno, quiénes son estos inversionistas, de dónde viene el dinero. Y digamos que en eso ya hay toda una casos concretos de fondos. En México, actualmente la AMESCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, reporta alrededor de 101 fondos de capital que están enfocados en invertir en temas de emprendimiento o de venture capital, ¿no? Porque también están los fondos de capital que invierten, pero ya en equity o en empresas ya muy grandes o en infraestructura. Son como dependiendo del tamaño del ticket. Y para que esos fondos existan, pues sí, por supuesto, uno como general partner tienes que pues verificar de dónde viene ese dinero, quién es tu inversionista y generalmente es un proceso pues de due diligence, no nada más de ver, bueno, quién me va a invertir a mí y sobre todo creo que es un tema de valores, ¿no? De si tú vas a hacer negocio con alguien, ya sea que a un inversionista que se llama Limited Partner invierta en tu fondo, pues te va a evaluar a ti a ver si sabes qué experiencia tienes. Generalmente se revisa la trayectoria exitosa de en dónde ha invertido, las credenciales, la trayectoria. Entonces sí hay una validación de dónde viene ese dinero desde el punto de vista de los fondos de Venture Capital. No nada más en México, de hecho acaba de ser ahora en Miami el encuentro de todas las asociaciones de fondos de capital. Estaba la de Perú, la de Argentina, la de México, la de Colombia, donde en cada uno de esos países hay fondos de capital enfocados en invertir en etapas tempranas. La diferencia es que estos fondos generalmente arrancan o del 2016 para acá, digamos, empezó en Latinoamérica el movimiento. Brasil es el que lleva el mayor avance desde hace más años y mayor cantidad de inversión. Pero como el tiempo cuenta para recuperar tu dinero, las empresas de software o tecnologías de información, todo lo que es
apps a través de los celulares, que la adopción de la tecnología es muy rápida, pues como inversionistas es lo que más rápido puedes recuperar tu inversión, ¿no? Entonces, digamos que había una etapa de demostrar que en Latinoamérica se podían hacer casos como los famosos de Facebook en Estados Unidos. Pero ahora en Latinoamérica ya tenemos una lista de unicornios donde se demostró que sí hay capacidad, talento y capital para atender a ese mercado tan enorme de toda Latinoamérica. Entonces, todas esas asociaciones de fondos de capital, digamos que podrían servirte como una referencia de ver qué fondos son y que son fondos formales. En el caso que necesiten algún permiso, pues por supuesto lo deben de tener, que sean empresas constituidas y no nada más para esta industria, para cualquier industria, pues tú debes de verificar de dónde viene ese dinero, ¿no? Y en el caso de los fondos invitados al evento, son fondos en algunos de los casos en Estados Unidos que ya tienen una trayectoria de inversión, es decir, son fondos de los cuales tú puedes verificar quiénes son los socios, quiénes son los administradores, en qué empresas han invertido. En algunos casos hay ya para regulaciones de la SEC y de ese tipo de cosas. Entonces, sí, hay una validación y no nada más para esta industria, sino para cualquier inversión que se deba de hacer, pues sí se revisa de dónde viene ese dinero, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar, Lore? ¿Todo bien? Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Buenísimas todas las preguntas. Sé que luego surgen más conforme vamos avanzando. Ojalá que tengamos buenas noticias, incluso durante el evento que es del 18 al 20 de noviembre. Ya estamos a unos cuantos días. Sería mucho pedir que ya tuviéramos una aprobación de la ley para entonces. Ojalá que sí suceda, ya que se tiene hasta finales de noviembre para que se lleve a cabo esta discusión de la propuesta de ley que tanto estamos esperando, o mínimo alguna buena noticia, aunque sea que nos liberen el cáñamo industrial, pero bueno, tampoco nos quejamos. México definitivamente puede llegar a convertirse en uno de los primeros países en legalizar todos los usos de la cannabis a nivel federal, como lo hizo Uruguay, como lo hizo Canadá. Acabo de leer que Luxemburgo también acaba de legalizar ya el uso adulto, ya no estaremos en el tercer lugar, ni modo, ya no lo quitaron, pero ojalá que en los top 5 de estos países líderes en regular todos los usos de la planta. Sabemos que es un tema complejo, pero pues los invitamos a que asistan a Cannabis Salud Business and Investment Summit en Cancún para enterarse de todos los pormenores y de todo tipo de temas, ¿no? Como bien comentábamos, no es solamente uso medicinal, uso lúdico, sino esta planta puede abarcar un universo y impactar a muchísimas industrias en nuestro país. Muchísimas gracias a todos por su atención y estamos a sus órdenes. Gracias. ¿Podemos tomar una selfie? No se muevan. ¿Salimos o paramos? Sí, ahí salimos.